Ya terminé contigo, simplemente muere aquí. Mi esposo escupió las palabras dejándolas suspendidas en el aire gélido mientras nos abandonaba a mí y a nuestra hija de 4 años en la extensión nevada de Mountain Wilderness. No tenía idea de dónde estábamos. Los vientos cortantes roen sin piedad nuestros cuerpos haciéndonos temblar incontrolablemente. Solo tenemos que seguir a... Abuela, mi hija exclamó de repente señalando en una dirección donde no se veía a nadie. A pesar de la ausencia de nadie allí, decidí confiar en la extraña iniciativa de mi hija en mí. Mi nombre es Nancy, una trabajadora remota de 32 años. Conocí a mi esposo Mark en una cita a ciegas grupal. Él era emprendedor carismático que hablaba con fluidez y confianza. Lo sentí mucho por él y pronto nos casamos. Mark provenía de una familia muy respetuosa y los amigos envidiaban la relación aparentemente perfecta que compartimos después de nuestra boda. A petición de mis suegros, nos mudamos con ellos. Eran personas amables, pero la frágil salud de mi suegra. Atención constante. Nancy. Escuché que eres enfermera, mi padre. Mi suegro me dijo un día: mi esposa es tan frágil y he estado tan preocupado que estamos agradecidos de que hayas llegado a nuestras vidas. Dejé mi trabajo de enfermería para cuidar a mi suegra trabajando desde casa como una red diseñador, una pasión que había cultivado. Lo largo de los años, me permitió trabajar a mi propio ritmo sin la presión de plazos estrictos, pero una cosa me molestaba: después de 3 años de matrimonio, todavía no habíamos sido bendecidos con un hijo. El negocio de Mark floreció, pero él quedó cada vez más absorto en su éxito, pasando más tiempo fuera que en. Escucha, Mark, a tu mamá no le está yendo bien, deberías pasar algo de tiempo con ella, te lo suplicaría, pero fue en vano. Deseaba mostrarle nuestro hijo a mi suegra Biden. Que no le quedaba mucho tiempo y un gesto de culpa hacia mi lamento no haberte podido dar un nieto. Aún así me lamenté un día. Digas que estoy satisfecha de tener una hija como tu Nancy. Mi madre, mi suegro respondió amablemente que se había convertido en una verdadera madre para mí desde que perdí a la mía cuando era joven. En los días buenos la llevaba a caminar en su silla de ruedas o le preparaba comidas nutritivas que ella pudiera disfrutar. Todo lo posible para que ella los días restantes estaban cómodos. Un día ella me llamó a su lado. Me alegro de que pronto tengas una hermosa hija. Ella nacerá en el momento en que Yasmín florecerá, así que llámala Yasmín. Dudé sin saber cómo responder. No pude. No puedo evitar sentirme desconcertado por las crípticas palabras. Mi suegra, su salud se había ido deteriorando y me pregunté si su enfermedad le estaba causando alucinaciones poco después de su fallecimiento, dejándome completamente devastada. Había estado a su lado todos los días desde nos casamos hace 3 años. Poco después de su funeral, descubrí que estaba embarazada. La fecha prevista para el parto fue fijada para la misma temporada para las flores de jazmín, tal como mi suegra había mencionado. Me quedé atónita, pero, más que nada, me sentí abrumada por la alegría. No podía esperar para compartir la noticia con Mark. Mark, escucha, estoy embarazada. Anuncié con entusiasmo cuando finalmente llegó a casa. Su respuesta me tomó por sorpresa. Espera, ¿de verdad? No soy. Con los niños. No creo que quiera tener ninguno en este momento. Dijo con desdén, sus palabras dolieron dejándome sin palabras. Podía oler el alcohol en su aliento y su ropa estaba llena de perfume. Tuve una sensación de hundimiento. Sabía dónde pasaba su tiempo con él. No era más que una cómoda criada que cuidaba a sus. Pero no podía renunciar a una vida preciosa que crecía dentro de mí a pesar de las marcas de indiferencia. Logré reunir los recursos necesarios para nuestro bebé. Aproveché los ahorros que había acumulado cuando era soltera y usé mis ganancias del trabajo tal como mi madre. La ley había predicho que nuestra hija nacería durante la defloración de las flores de jazmín. La llamamos Yasmín. Era una niña hermosa con una piel radiante y se parecía mucho a mi difunta suegra. A medida que Yasmín crecía, mostraba rasgos únicos. Se reía y saludaba. Manos como si estuvieran en contacto con compañeros invisibles. A la edad de 2 años comenzó a hablar palabras entrecortadas. Menudo dirigiéndolas hacia el santuario familiar. Abuela, ¿te gusta Yasmín?
Yasmín también ama a la abuela, decía con su voz inocente llena de afecto incluso cuando le preguntaba a Yasmín quién era. Estaba hablando, ella simplemente sonreía dejándome desconcertado y sorprendido por sus misteriosas interacciones cuando Yasmín cumplió 3 años. A menudo la sorprendía enfrascada en conversaciones profundas. Alguien en la esquina de nuestro loft. Hola Yasmín, ¿con quién estás hablando y qué tal yo? Pregunté con curiosidad sobre sus misteriosas interacciones. La abuela dijo que me daría su brazalete del cajón. Yasmín respondió inocentemente. La abuela dijo que los tejió usando la tela de su vestido favorito. Pregunté intrigado por su respuesta. Entre Gabriel, mi difunta suegra cajón donde de hecho encontré un brazalete tejido a mano mientras observaba a Yasmín usar felizmente el brazalete. Mi suegro murmuró con nostalgia. Ah, esos estaban hechos con el vestido de verano que a mi esposa le encantaba usar cuando era joven. Ella los convirtió en brazaletes que sabía necesitar sorprendentemente. Parecía que Yasmín realmente comunicarse con mi suegra fallecida, sin embargo, temiendo que pudiera hacerle daño, decidí no revelar esto a nadie. Nuestros días fueron pacíficos, pero la tranquilidad no duró para siempre. Mark comenzó a darse el gusto de abandonar su vida. Trabajo, su empresa estaba al borde del colapso y apenas podíamos afrontar nuestros gastos de manutención, dependíamos del dinero. Por mi suegro y de mis ganancias, finalmente Mark tuvo que tragarse su orgullo y pedirle ayuda financiera a su padre. Gracias a eso, su compañía de alguna manera logró recuperarse, pero la pregunta persistió: Mark, que continúa llevando un estilo de vida despreocupado, ¿cambiará alguna vez? No podía deshacerme de mi escepticismo cuando un día Yasmín, a decir algo inquietante: papá está planeando hacer algo malo. Ella me confió qué hacer. ¿Quieres decir que? Pregunté, mi preocupación iba creciendo. No lo sé, pero la abuela parece preocupada, me dijo que tuviera cuidado. Yasmín respondió sus palabras enviando un escalofrío por mi espalda. No pude comprender completamente el significado detrás de su críptico mensaje, pero permaneció mi mente. ¿En qué tipo de problema podría estar metiéndose Mark? ¿Estaba relacionado con su empresa, otra mujer o dinero? Reflexioné sobre estas posibilidades pero sin ninguna evidencia concreta. Dudé en confrontarlo para que se transmitiera por precaución. Empecé a llevar una grabadora de voz y le dije a Yasmín que no mencionar sus conversaciones con su abuela. Su padre. Un vago sentimiento de inquietud asiente hacia mí. Mis sospechas se profundizaron cuando descubrí numerosos recibos de clubes y bares de striptease entre las pertenencias de Mark. A pesar de los problemas financieros de su empresa e incluso después de buscar ayuda de su padre, el hábito de salir se mantuvo sin cambios. Además, me topé una nota que decía consultar a la pandilla sobre el plan. La mención de la pandilla me dejó inquieto y preguntándome sobre el alcance de la participación de Mark, si lo que Yasmín decía era cierto y mi suegra había de hecho, nos había estado advirtiendo que podría significar un peligro inminente para mí y para Yasmín. Él envió escalofríos por mi espalda y durante varias semanas permanecí en alerta máxima, pero nada más sucedió y gradualmente mi sentido de precaución disminuyó a medida que reanudaba mi rutina diaria, hasta que un día mi esposo, inusualmente optimista, se acercó a mí. Gracias a la ayuda de papá, mi negocio está prosperando y estamos obteniendo mayores. ¿Qué tal si nos vamos de vacaciones familiares por primera vez en mucho tiempo? Su sugerencia me llenó de emociones encontradas a pesar de su oferta aparentemente sincera. Dudas sobre mi esposo todavía permanecía en mi corazón. No podía ignorar el destello de esperanza que surgió dentro de mí cuando vislumbré el comportamiento gentil de mi esposo que recordaba a los viejos tiempos. Si mi esposo realmente había cambiado de opinión, esta podría ser una oportunidad para reparar una relación. Pensé. Consideré la posibilidad con esa idea esperanzadora en mente. Acepté el viaje familiar mientras me ocupaba con los preparativos. La preocupación derivada de las inquietantes palabras de mi hija se desvaneció gradualmente y fue reemplazada la emoción por el tan esperado viaje. El día del viaje, la vista del auto de alquiler que mi esposo había arreglado, estaba equipado con neumáticos con banda de rodadura para nieve, lo que me infundió una ligera inquietud. No podía dejar de pensar que podríamos estar dirigiéndonos hacia una montaña nevada, pero temía que expresar mi preocupación
arruinar el viaje y para calmar el humor de mi esposo, silenciosamente tomé mi lugar en el asiento trasero junto a nuestra hija. En retrospectiva, me di cuenta de que debería haber sido más cauteloso mientras nos adentrábamos en las montañas, supuestamente hacia las aguas termales. Mi ansiedad aumentó y luego aumentaron las nevadas y una desviación de interestatal hacia un camino lateral desconocido solo alimentó mi aprensión. Querida, este camino parece inusual. ¿Estás seguro de que estamos en la ruta correcta? Cuestioné, mi voz teñida de preocupación. El silencio de mi esposo solo profundizó mi inquietud mientras continuaba conduciendo, su expresión sombría y fija en el futuro. Agarrándose mi hija con fuerza me mordí labio reprimiendo la creciente sensación de alarma y de repente mi esposo detuvo el auto en un camino desolado sin ninguna marca de túnica. Ustedes dos ya no me sirven, duerman tranquilos aquí, declaró con su lengua escalofriantemente separada. Mientras nos arrastraba fuera del auto, oh, casi lo olvido, me llevaré tu teléfono, agregó casualmente antes de arrebatar el dispositivo de mi mano. Espera querida, llamé en vano, mi corazón palpitaba con miedo y confusión. Grité, pero mi esposo me ignoró con una sonrisa, encendió el auto y se fue dejándonos atrás en la nieve que caía, perdidos en el espeso bosque. Estábamos varados sin idea de nuestro paradero, aunque mi esposo había confiscado había escondido en secreto uno de repuesto en mi mochila. Aún no había señal, lo que la hacía inútil para pedir ayuda desde que salimos de la interestatal. Una sensación de arranque se había apoderado de mí, intensificada por las palabras anteriores de mi hija Yasmín. Afortunadamente, tanto Yasmín como yo estábamos envueltos en abrigos de invierno con mochilas llenas de provisiones para emergencias. A pesar de mis preparativos, los vientos fríos y cortantes me atravesaron, helándome hasta los huesos. Saqué un calentador de manos desechable de mi mochila y lo usé para calentarme y calmar a Yasmín con un caramelo mientras la nevada se intensificaba. Se hizo evidente cuando estábamos frente al perspectiva de sola en el desierto, sin saber qué hacer a continuación. Sentí una oleada de esperanza cuando Yasmín de repente exclamó: mamá, la abuela dice que vendrá aquí, aunque no vi a nadie. Yasmín parecía convencida de la presencia de su abuela, confiando en su misteriosa conexión. Decidí para seguir su ejemplo en cada paso. Sostuve la mano con fuerza, navegando a través de la nieve cada vez más profunda, aferrándome a la creencia de que de alguna manera encontraríamos una salida en ese momento. Me di cuenta de que tal vez era la esperanza nacida de la intuición única de Yasmín la que me mantenía yendo incluso ante la incertidumbre. Veo una luz, la abuela dice que vayamos hacia ella, exclamó Yasmín señalando en la dirección del faro brillante. De hecho pude discernir la tenue iluminación delante y una ráfaga de alivio me inundó. Estamos salvados. Pensamiento, sintiéndome al borde de las lágrimas. Gracias, suegra, susurré en voz baja mi gratitud a la presencia guía de mi difunta suegra. Finalmente llegué a un ubicado al pie de las montañas que buscamos refugio para calentarnos con extra dinero escondido en mi mochila. Sabía que podíamos permitirnos quedarnos por un tiempo mientras nos acomodábamos. Mis pensamientos se centraron en planear mi venganza contra mi esposo. No creo que te perdone por esto. Voy a investigar a fondo por qué querías. Estábamos muertos. ¿Qué? Prepárate. Juré en silencio, decidido a descubrir la verdad detrás de su traición. 5 días después, me acerqué a mi suegro. Mi llamada inesperada lo tomó por sorpresa, pero su alegría fue palpable al enterarse de que Yasmín y yo estábamos una vez a salvo a nuestro lado. Llegó al hotel para recogernos. Según mi suegro, había estado difundiendo una narrativa falsa que afirmaba que Yasmín y yo habíamos fallecido trágicamente después de caer en un valle nevado. Me quedé completamente estupefacto al agregarlo. En shock, mi esposo aparentemente les había dicho a todos que se había realizado una búsqueda pero no arrojó resultados. No parece que pueda encontrarlos hasta la primavera, afirmó. A organizar los preparativos de nuestro funeral a pesar del favor de mi suegro de espere, sumando al desconcertante giro de los acontecimientos, mi suegro me entregó discretamente algo que desveló una sorprendente verdad. Al confrontar a mi esposo, descubrí que se estaban haciendo preparativos elaborados para nuestro funeral. Grandes retratos de Yasmín y yo adornaban la habitación. Una atmósfera surrealista.
Luego recorrimos la escena como si desafiáramos las leyes de la realidad. Yasmín y yo aparecimos ante los ojos de todos los familiares que ayudaban con los preparativos. Se quedaron sin palabras, algunos incluso tropezaron de rodillas con incredulidad. ¿Cómo estás vivo? Mi esposo repitió, su voz teñida de incredulidad. Desafortunadamente para tú. Vivo, si bien, repliqué, mi tono mezclado con amargura. Su débil intento de fingir ignorancia solo alimentó mi resolución. Pensaste que moriríamos como lo planeaste, ¿no es así? Después de que nos dejaste a Yasmín y a mí varados en la montaña nevada, acusé, a mis palabras sonando con acusación, los murmullos entre los espectadores se hicieron fuertes, impulsados por la revelación de que mi esposo los había engañado a todos mientras la tensión aumentaba. Reproduje una grabación de audio de la grabadora de voz oculta, dejando al descubierto la verdad para que todos escucharan. Las escalofriantes palabras de Mark resonaron en la habitación. No los veo más, simplemente mueran aquí, declaró, causando revuelo entre invitados reunidos. Está mintiendo. Nunca dije que ella está mintiendo. Mark intentó silenciarme, pero sus labios temblores traicionaron su fachada de confianza, decidido a exponer su engaño. Jugué un Dunning Video desde mi teléfono. En la grabación Mark confesó cruelmente: como estaba planeado, los abandoné en las montañas nevadas con el dinero del seguro de vida de mí y mi hija. Mi empresa puede recuperarse y puedo disfrutar de un estilo de vida lujoso, por supuesto, también pagaré el préstamo. Tomé algo extra de su grupo, así que por favor espere un poco. Sorprendido, Mark intentó colgar la grabación, pero ya era demasiado tarde. La sala estalló en susurros, con miradas frías y desdeñosas dirigidas a... ¿Cómo salió esto? ¿Quién era?, exigió Mark. Su desesperación es palpable. Le pedí a tu padre que copiara las imágenes de la cámara del tablero del auto de alquiler que usas. Lo revelé, viendo cómo el amor de Mark se desmoronaba. Mark, abandonaste a tu propio hijo, ¿por qué te pusiste del lado de un completo desconocido? Él. A mi suegro. Pero para sorpresa de todos, la ira de mi suegro estaba dirigida directamente a Mark. No es de extrañar que te abandonara. Después de todo, en secreto contrataste una gran póliza de seguro de vida, no solo para Yasmín y para mí, sino también para tu propio padre, acusó a Fastin. Una póliza encontrada en cajón de Mark. Hacia el Mark se quedó sin palabras, acorralado por acusaciones y evidencia de Dunning sin escape. Hizo una admisión sorprendente. Mira, todos terminaron vivos, así que todo está bien. Me vi obligado a hacer esto por tiburones solitarios. Confesó que su desesperación era evidente. También lo tuve difícil, así que perdóname. Mark suplicó, pero sus palabras en oídos sordos. No me hagas reír. No hay manera de que pueda perdonarte. Informaré esto a la policía. Declaré firmemente, mi resolución inquebrantable. Somos una familia. ¿Puedes dejar que esto se deslice bien, por favor? Marca, la desesperación implorada evidente en su voz mientras se arrodillaba ante nosotros. Mi suegro y yo intercambiamos miradas incrédulas. No hay ninguna manera de que esté completamente disgustado contigo. Puedes irte al infierno. Yo escupí mi desprecio palpable. La conmoción de Mark fue evidente cuando se dio cuenta de que su disculpa no sería suficiente, pero ya era demasiado tarde. Un pariente que había escuchado nuestro intercambio ya había alertado a las autoridades y pronto llegó la policía para a Mark con pruebas abrumadoras en su contra. Mark estaba condenado por un delito grave por intentar quitarle la vida a su propia familia. Su empresa quebró y su vida se encaminó hacia la miseria. Incluso si saliera de la cárcel, nuestro matrimonio terminó en divorcio y yo obtuve la custodia total de nuestra hija Yasmina. Sincero de mi suegro. Yasmín y yo formamos un vínculo de adopción especial con él al recibir su herencia como regalo mientras aún estaba vivo. Ahora vivimos felices con mi amable suegro, apreciando cada momento mientras miramos Yasmín crece, aunque él a menudo me anima a encontrar el amor nuevamente. Por ahora estoy contenta con la vida que teníamos. Otro día. Yasmín me susurró al oído. La abuela dice que está contenta pero que ya no podemos verla más, así que se despide. Me tocó la fibra sensible. Pero si eso significaba que a mi suegra no le quedaba nada de qué protegernos, entonces tal vez fuera lo mejor. Querida suegra. Protegeré a Yasmín con todo lo
Inquebrantable.